tomar contacto telefónico con Diego Alonso, a quien estamos agradeciendo. Sabemos que tiene una mañana bastante complicada en el día de hoy, porque, bueno, por supuesto, no tardaron en llegar las repercusiones de lo que ha decidido el gobierno de Javier Milei en el día de ayer, con la quita de retenciones a cero, momentáneamente hasta el 31 de octubre. Por ahí queremos tener la mirada de este integrante de la mesa de Sociedad Rural Las Colonias, a quien estamos agradeciendo y dándole la bienvenida. Diego, Gabriel y Leo te saludan. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días a la audiencia y bueno, Gabriel también y Leo, muchas gracias por llamarme. Buen día. Bueno, Diego. un placer escucharte. Queríamos saber de antemano cuál es el pensamiento que tienen los productores con respecto a esta buena noticia, más allá de que hoy lo hablábamos en la mesa chica de aquí de la radio, todas las aristas que tiene esta decisión que ha adoptado Javier Milei, ¿no? Sí, tal cual, como vos decís, una buena noticia es lo que estábamos pidiendo, decíamos ayer, ¿no? Lo que estábamos pidiendo y buscando del gobierno, retenciones cero. Ahora, las aristas que tiene, ¿no? Sí. Es temporario, se termina, el 31 de octubre, decimos nosotros, o lo que primero ocurra, o hasta que se recauden o se anoten por exportaciones de cereales, 7.000 millones de dólares. Sí. Y entonces nos preguntamos, es temporario, entonces no va a cumplir con la palabra, o va a cumplir con la palabra de volverlas a 26%. Sí. Pero ¿cómo? Al final los productores somos los que los que tenemos que solucionar el problema, porque esto, Leo, siendo sincero, nace de una batalla que tiene el gobierno con el mercado por el dólar, con el mercado que genera un calentamiento de los mercados, una falta de confianza después de las elecciones de provincia de Buenos Aires, como que el gobierno tiene que salir a vender los dólares que tiene reservados, que los tenía para eso, dijo, Sí. ¿no? Y ahí en un momento, pero que al mercado esto no le gusta. Había muchos economistas que decían que faltaban reservas, que no se estaban comprando reservas, pero bueno, hay otros economistas que dicen que se estaban pagando los vencimientos y la deuda se achica, la deuda externa me refiero, ¿no? Entonces, esta pelea por el mercado hace que Milei, creo que con una buena medida política de su parte, retenciones cero. Un favor, muchos dicen parecido a lo que hacía Massa con el tema del dólar soja, un dólar diferencial. Bueno, un favor a los productores que tienen soja, que bienvenido sea para esos productores que la van a aprovechar probablemente, que van a vender, que van a capturar $60 más por tonelada. ¿Y qué van a hacer los productores? Esto es lo bueno, ¿no? Lo van a traer a su casa, lo van a invertir, van a comprar una maquinaria que se le estaba poniendo vieja, van a comprar los insumos para invertir o reinvertir en la nueva campaña, le van a poner gomas nuevas al tractor, porque en realidad lo que ocurre es que van a cobrar un poco más. Sí. Y lo van a cobrar antes, porque de acá a la próxima cosecha, recordemos que la soja de próxima todavía no está sembrada. Claro. Entonces, los productores siempre decíamos, ¿no? La moneda de cambio de los productores es la soja, que son dólares. Si el dólar se disparaba cuando había inflación, los productores mantenían el precio de las cosas. Ahora estaban tranquilas, bueno, había unos movimientos, subió el dólar, estaba de 1.200 a 1.000 o 1.300 a 1.500. Bueno, los productores también tienen ese miedo, ¿no? Si vendo ahora y pasa algo con el dólar, ¿me compensan estos $60 que estoy cobrando? Y bueno, venderán una parte sí, una parte no. Sí. Pero bueno. Cuando hacíamos referencia, Diego, de las aristas, hablábamos que hay que entender la letra chica. ¿Cuál es la letra chica? Bueno, primero que el gobierno necesitaba imperiosamente la obtención de dólares y que el productor venda. La otra arista es, bueno, netamente político, teniendo en cuenta de que las elecciones generales se aproximan para el 26 de octubre, la retención es cero hasta el 31 de octubre, entonces es una mirada política, es un tire afloje constante, pero hoy lo traía a la mesa también, habló Nicolás Pino, referente del sector, y dijo, a ver, vos te puede gustar o no te puede gustar, te puede caer bien o no, pero lo que hay que entender es de que este gobierno o este presidente nos trajo a nosotros una propuesta totalmente distinta al resto de los políticos que hace años comandan el país.
que es cero de retenciones, sea momentáneo o no, nos guste o no, pero es un pequeño alivio, y bien lo remarcabas vos, ¿no? A ver, el productor que no podía cambiar una rueda de tractor porque no le daba la posibilidad de hacerlo, bueno, creo que es un alivio, al menos es la quita del pie en el pecho del productor, ¿no? Sí, como vos decís. Y en esto hay que hacer memoria, ¿no? Porque las retenciones estuvieron antes del gobierno de Kirchner, y con Menem la sacaron, pero Alfonsín era de las retenciones también, y del campo el enemigo, y lo silbaron, ¿se acuerdan? En la sociedad rural. Bueno, después con Menem ocurre que se dolariza todo, saca las retenciones, y bueno, también no nos fue bien, pero el problema, entiendo, tiene un problema político, tiene problemas financieros y de mercado, y bueno, bien lo decís, ¿no? Esto políticamente, nadie hizo lo que hizo pero incluso para la macroeconomía, que la macroeconomía nos atañe a todo. Ahora hay gente diciendo, bueno, pero la microeconomía hay que acomodarla. Si no acomodamos la macro, si no acomodamos la inflación, si no acomodamos la deuda externa, si no acomodamos el gasto público, la emisión monetaria, todo eso, no va a haber microeconomía que aguante nunca, no se va a poder acomodar. Entonces, creo que estamos haciendo lo primero. Y la clase política, la oposición, que son todos, menos el PRO, que se ha hecho un poquito amigo, la gente que votaba al PRO, han hecho cualquier cosa, incluso el radicalismo y el peronismo, cualquier cosa a nivel nacional para desestabilizar este gobierno. Sí. Ahí está la ley de financiamiento educativo, la ley de la agencia de... Ay, no me sale ahora, pero la discapacidad, Discapacidad. Bueno, eso es otro de los problemas, ¿no? Eso es otro de los problemas. Caliente. Caliente, pero que había que solucionarlo. Claro, es un tema candente, ¿por qué? Porque está en el foco está en la memoria permanente de la gente. A ver, y no tardaron tampoco, porque cuando hablamos de la clase política que, bueno, no tardó en utilizar las redes sociales o utilizar algún medio de comunicación como para dejar asentada su postura, frente a lo que había asegurado Milei. Las distintas posturas, discapacidad, jubilación, Garrahan, también tuvieron la opción de decir, bueno, pero para el campo sí, para nosotros no. El tema está de que hay que darse cuenta de que el campo siempre fue la herramienta fundamental de un país para transformarse en un país rico. O sea, si el campo no funciona, el resto de actividades no funcionan. Bueno, y queda demostrado con esta medida. Fíjate vos que necesita los dólares, los pide al campo con esta oferta o vendan, y les asegura un precio superior, y que nos demuestra también otra cosa, ¿no? Que las retenciones, ayer escuchaba un periodista decía, el gobierno deja de percibir 1.200 millones. Claro, el gobierno, los 1.200 van a entrar, pero los vamos a capturar los productores y los van a capturar las localidades, en toda la inversión y la reinversión que se va a hacer. Los productores no se van a ir a comprar dólares y a esconderlo abajo del colchón. Los productores van a ir a comprar los fitosanitarios que hacen falta, yo diría que pagar las cuentas. Yo diría, Diego, y permitímelo, creo que se va a reinventar el productor, ¿no? Porque el hecho de que cuando vos tenés, constantemente agobio por parte del gobierno con respecto a retenciones o al porcentaje de tu ganancia que se lleva el gobierno, me parece que este tipo de cosas hace que el productor se reinvente. Otra de las cosas que te iba a preguntar, ¿cómo es la sensación, cómo es la charla día a día, cómo es el cimbronazo en los productores? Yo sé perfectamente que sos y ocupás una silla en la comisión directiva de Sociedad Rural, pero también tenés muchos amigos allí. ¿Cuál es el impacto que ha generado esta noticia? Y bueno, muchos están contentos, pero por ejemplo, muchos otros que tienen otra actividad, como ser el tambo, ahí encuentro opiniones encontradas. Dispares, sí. Dispares. Sí. En una se va a disparar el alimento balanceado, que ocupa soja y ocupa maíz, el alimento balanceado, bueno, se va a disparar, va a tener un aumento de precio, esto no hace bien, bueno. Pero por otro lado, otro tambero me dice, si no se acomodaba el precio del dólar, empezábamos a sufrir, porque todos los otros productos que no sean el alimento balanceado, por ejemplo, empiezan a subir. ¿Qué hablo? De sellador de pezones, detergente para limpiar las máquinas,
las máquinas, los repuestos de las máquinas ordeñadoras, los repuestos de los tractores. Bueno, todo eso está dolarizado. Y si el dólar se dispara, se achica el margen de ganancia porque aumentan los costos. El gasoil, bueno, las cubiertas de los autos, todo lo que está dolarizado aumentaba. Entonces, por un lado, que se acomode la economía o que se enfríe un poquito el precio del dólar, también le hace bien a los tambos, si bien por ahí le pega con un poquito el precio del balanceado, pero bueno, eso unas opiniones que encontraba. Los fildoteros que ya con el precio del maíz a nivel internacional ya estaban quejándose. El precio del maíz no va a subir mucho porque capturar el 9% de retenciones no se movió mucho. El precio del maíz ya tenía un precio bastante lindo a nivel internacional y estaba subiendo. Ahí no hay mucha exportación de maíz, pero bueno, lo sienten en consumo interno. Bueno, todas cuestiones que si esto no alguna vez fuera permanente, o sea, baja de retenciones cero, una reforma impositiva, si esto fuera permanente, los productores supiéramos que el año que viene vamos a tener retenciones cero y ya es un problema nuestro, perder plata o no perder plata, es un problema productivo. Ya no es culpa del gobierno, ¿no? Ya no es culpa del gobierno, bueno, eso fuera, y eso es lo que reclamamos, que es la previsibilidad. Volviendo al tema, bienvenidos sean las retenciones cero, ojalá la aprovechen muchos productores con el trigo que tienen guardado, con el maíz que tienen guardado, con las sojas que tienen guardadas, pero ojalá esto fuera para siempre, ojalá la clase política se dé cuenta que no podemos vivir en un país tironeado como por perros que se quieren sacar un pedazo cada uno, que los jubilados estuvieron siempre y el gobierno anterior no hacía nada, tampoco, también los tenía mal, y quebró el sistema jubilatorio, que el Garrahan juntaba tapita de plástico para subsistir en la época de Cristina. Bueno, entonces no podemos ser tan hipócritas, tenemos que tener memoria. Tenemos que tener memoria. Sí. Y yo creo que pasa cuando sucede esto, este cimbronazo en el país, hay que recurrir un poquito a los videos y a algunas notas que fueron parte de nuestra historia también, ¿no? Por el hecho de que ves en televisión y no puedes creer de que una persona que nos llevó hasta donde estamos hoy pida por todo, ¿no? Marche con los universitarios, marche con el Garrahan, estoy hablando de muchas caras políticas que ni siquiera me importa decirlo, pero buscan sensatez cuando no la tuvieron cuando gobernaban o cuando eran gobierno. Entonces la gente también es como si hay una ironía, ¿no? Por medio. Bueno, y te voy a contar un caso icónico, ¿no? Un gobernador de la provincia de Santa Fe, el gobernador, que digamos, tiene más o menos el mismo signo político que el actual gobernador, decía que las retenciones eran buenas y que prohibir las exportaciones de carne, siendo que Santa Fe tiene la mayor cantidad de frigoríficos exportadores, cuando se prohibieron en el 2006 y 2008 las exportaciones de carne, decía que eso era una buena medida porque la mesa de los argentinos había que cuidarla, y ahí nos comimos 3, 4 millones de vacas, cayó el stock, desde ese momento nunca más lo recuperamos, dejó de ser una actividad que sea rentable o apetecible para el productor. Ahí estamos con cada vez menos vacas, cada vez menos gente viviendo en el campo. Sí, muchos tambos cerrados, ¿se acuerdan? Muchos tambos cerrados, cuando tenía 50%, gracias a Guillermo Moreno tenía la leche en polvo 50% de retenciones, 2007, 2008, bueno, y ellos estaban contentos. Hoy especialista en economía. Hoy especialista en economía. Bien, Diego, dos últimas preguntas porque ya te están esperando los chicos. Concretamente, ¿llegó tarde esta medida? Segundo, la mayor rentabilidad se la lleva al exportador y esto ¿compensa la parte impositiva? Mira, llegó tarde sí, ojalá sea cero siempre. Llegó tarde. La mayor parte, no sé cómo hacen los números el exportador, pero ayer creo que faltaban unos $20 con la capacidad de pago. La capacidad de pago es en la cuenta, digamos, precio internacional menos flete. O sea que hay que ponerla en China, las hojas, y las lleva a China o en Egipto, no sé, donde la ocupen, o a la harina de soja, porque Argentina no exporta
solo poroto de soja. Es más, exporta más harina de soja y aceite de soja que poroto crudo. O sea que se le da mucho valor agregado al producto. Bueno, eso no sé cómo lo calculan, pero hay una capacidad de pago que no está llegando. Pero bueno, ahí estamos los productores que son entregadores de las cooperativas, con ACA, que comercian internacionalmente. Y bueno, hay que preguntar a ver cómo generan el precio, o cuando están en el pozo, en la bolsa de Rosario, en el pozo de la soja, y levantan la mano y ofrecen el precio, cómo lo calculan. Yo creo que en la medida que esto se vaya sincerando y que tengamos estabilidad y que el precio, estas cuestiones de cómo calculan el precio las vamos a ir conociendo, como tampoco sabemos cómo se calcula el precio de la carne o cómo se calcula el precio de la leche que le pagan a los productores. Las industrias no son transparentes en eso, nos cuentan las costillas y ustedes ganan tanta plata, tienen margen bruto de tanto por hectárea con la soja, tantos litros de leche, tantas cosas, pero nos cuentan las costillas a nosotros, pero ellos jamás muestran los números de qué es lo que ganan los exportadores, los industriales lecheros, los frigoríficos. Bueno, ahí es un tema que hay que gremialmente pelearlo mucho, ¿no? Sí. Y la otra parte era, alcanzan lo impositivo, y bueno, hay que hacer una reforma del impositivo, ¿no? Esto nos va a llevar adelante años y ver que sin inversión y que sin rentabilidad de las empresas, de cualquier tipo, hablo de un comercio, de una fabriquita de metalúrgica, de una carpintería, de un kiosco. Bueno, si no hay rentabilidad en las actividades que realizan los privados, nunca va a haber reinversión, nunca va a haber prosperidad en los pueblos, nunca va a haber crecimiento ni nada de eso. Ya lo creo. Bárbaro, Diego, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, gracias por la gentileza que tenés con nosotros, hacia nosotros permanentemente. Cada vez que te llamamos por teléfono siempre estás, así que muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Leo, gracias, Gabriel, y bueno, un gusto hablar con ustedes. Que sigas muy bien, buena jornada. Chau, chau. Bueno, Diego Alonso, referente vicepresidente de Sociedad Rural, por supuesto, dando precisiones acerca de este vistazo, de cómo ve el productor esta noticia que ha generado repercusión durante todo el día de ayer y que de hecho la sigue generando, porque, bueno, vamos a estar hablando en un ratito cuando demos los títulos, vamos a estar hablando de algunas repercusiones, de alguna imagen política que ha tenido el país, que también ha traído la cola con respecto a todos los comentarios que ha generado la decisión de Javier Milei de retención cero hacia un sector del campo hasta el 31 de octubre. 7 minutos